Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Para comenzar, repetiré lo recogido en la propia moción, ya que resume, en opinión de Gerobay, la gravedad de la situación que estamos viviendo, con tres vertientes diferentes e inseparables, la sanitaria, la económica y la social, así como la necesidad de seguir tomando medidas para paliar esta situación. A continuación, incidiré en los aspectos económico y social. Cuando comenzó la crisis sanitaria originada por el COVID-19, todos y todas fuimos conscientes de que la epidemia tendría un gran impacto económico por la suspensión de la actividad productiva. Y los datos así lo han confirmado. Más o menos optimistas a la cruda realidad de los números. Hundimiento del 4,1% del PIB en el primer trimestre, mientras el paro subía en 3.077 personas en abril, alcanzando ya la cifra de 40.442 personas. Cruda realidad que se ha acrecentado con el dato dado a conocer por la consejera de Economía el pasado 12 de mayo en sede parlamentaria sobre la pérdida de ingresos, que suponen un 20% y que se traduce en 819 millones de euros. Vemos, por tanto, inevitable y urgente que haya que explorar nuevas vías de ingresos que palíen, tanto cuanto se pueda, la pérdida de recaudación señalada con el fin de mantener, en la medida de lo posible, el estado de bienestar. No podemos, de ninguna de las maneras, repetir las medidas tomadas en la crisis del 2008, que condujeron a severos recortes y que crearon importantes y profundas brechas en la ciudadanía de nuestra comunidad. Brechas que no se subsanaron en gran medida hasta la legislatura pasada. Y entre las medidas a tomar apuntábamos algunas en el primer punto de nuestra petición. Queremos que en el marco de la negociación con el Estado para la renovación del convenio se incluyan, por un lado, nuevas figuras impositivas, como las denominadas tasa Google o Tobin, el IVA transfronterizo, de modo que tanto la gestión de los mismos como su recaudación queden en manos de la comunidad foral, así como, por otro lado, se asegure la presencia de las instituciones navarras en los foros fiscales internacionales. El pasado mes de octubre de 2019, la OCDE anunció que iba a realizar una propuesta unificada a 130 países para llevar a cabo una reforma de las normas y principios fiscales que habían regulado las relaciones comerciales durante los últimos 100 años. Dicha reforma afectaría principalmente a los gigantes tecnológicos, como Google, Apple, Facebook o Amazon. De ahí que a nivel estatal se le denominara tasa Google. Posteriormente, el pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de los proyectos de ley que crean el impuesto sobre determinados servicios digitales, la ya dicha tasa Google, y el impuesto sobre las transacciones financieras, conocida como tasa Tobin. El Gobierno estatal señaló que los dos proyectos presentados van de acuerdo a las líneas planteadas desde la Comisión Europea para adecuar el sistema fiscal a los nuevos ámbitos de negocio digital y también a la realidad transfronteriza que implica la globalización y que no están recogidos, o al menos no correctamente, en el sistema tributario actual. Ámbitos, por tanto, que requieren de una actualización urgente. La tasa Google es un impuesto que grava los ingresos generados por algunos servicios realizados digitalmente, la publicidad online y la intermediación online. En esos casos, el receptor final debe de hallarse en el Estado español o, en el caso, lógicamente, que nos atañe a nosotros, en la comunidad foral. Está claro que la venta online es un fenómeno reciente, pero que se está desarrollando exponencialmente por la utilización, principalmente, que los jóvenes, pero no solo ellos, hacen de las nuevas tecnologías. Fenómeno que se ha visto incrementado sobremanera durante el tiempo de confinamiento. Ese tipo de compraventa repercute, sin duda alguna, en el comercio local, en el empleo, y tiene afección directa sobre nuestra fiscalidad, ya que la tributación de esas grandes empresas no se realiza en el territorio foral. Y es precisamente lo que reivindicamos, lo que debemos conseguir, que redunde, cuando menos vía impuestos, en beneficio de nuestra comunidad este tipo de consumo que consideramos la cara opuesta
a ese otro consumo de producto de kilómetro cero por el que abogamos. La tasa Tobin es un impuesto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en esas operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros. Estamos impulsando un plan de reactivación económica. De hecho, ayer mismo se constituyó la comisión parlamentaria para tratar esa cuestión. Y desde Geroa Bai abogamos porque trabaje desde nuestra singularidad y nuestra propia capacidad de decisión como comunidad, porque repiense nuestro futuro económico, un futuro en el que deben jugar un papel fundamental cuestiones como, primero, la toma de medidas financieras en la eurorregión de Aquitania, Euskadi, Navarra. Segundo, el apoyo a la internacionalización de las empresas navarras exportadoras. Y es ahí donde situamos esa apuesta porque Navarra gestione y recaude también el IVA transfronterizo. Así lo acordó la Comunidad Autónoma Vasca con el Estado y así debemos hacerlo nosotros también, dentro del marco de nuestro autogobierno. Pero además consideramos también como una cuestión esencial y enlazada a su vez con dicho plan de reactivación el hecho de asegurar la presencia de las instituciones navarras en los foros fiscales internacionales. No concebimos, por tanto, un plan que no contemple puntos como, primero, el alineamiento con las estrategias de la Unión Europea. Segundo, la vital captación de fondos estructurales en los planes europeos de incentivación. Tercero, la potenciación de las redes de interlocución de la Oficina de Navarra en Bruselas, a la vez. Y cuarto, que la contribución de Navarra a la construcción de una Europa social. Pero todo ello no va a ser suficiente. Vamos a necesitar más. Y enlazo ya con el segundo punto de la moción. Vamos a tener que emitir deuda, tal y como llevamos repitiendo desde el pleno del pasado 27 de marzo. Y lo vuelvo a repetir una vez más ahora, porque cada día que pasa es tiempo perdido. Necesitamos un endeudamiento razonable y razonado. Primero, para mantener el nivel de gasto público que estaba previsto antes de la crisis. Y segundo, para financiar algunas de las medidas extraordinarias que habrá que poner en marcha para que nuestra comunidad salga adelante sin dejar a nadie atrás. Y en esta cuestión necesitamos certezas con urgencia. Así lo transmitió también nuestro senador Koldo Martínez a la ministra Calviño, a la que preguntó en qué volumen de déficit van a poder incurrir como máximo las comunidades autónomas, porque hasta la pandemia tenían un objetivo de déficit de un 0,2% del PIB, cuando el Estado en aquel momento preveía un déficit en torno al 2,5% del suyo. Pero ahora se habla de que el Estado supere ampliamente el 10% del PIB. ¿Y las comunidades autónomas qué margen van a tener?, le preguntó. ¿Qué margen vamos a tener nosotros?, pregunto yo aquí ahora. Nuestra deuda se sitúa en el 15,7% del PIB, mientras que a excepción de la CAP, que la tiene en el 12,6%, el resto de territorios limítrofes están claramente por encima. Aragón en el 21,7%, La Rioja en el 18,20% y Castilla y León en el 20,8%. Los datos hablan por sí solos y, por cuestión de mera equidad, deberían autorizarnos a aumentar nuestro límite de endeudamiento con el objetivo de paliar, siquiera parcialmente, esa caída de ingresos de 819 millones que vamos a sufrir, de forma que no incida en nuestro estado de bienestar, en sus imprescindibles servicios, tal y como está demostrando en esta crisis, y en los puestos de trabajo de calidad que ofrece. Debemos, por tanto, pedirlo ya. ¿Cuánto? La IREF avala una horquilla que va entre el 2,6% y el 4% del PIB. Pidamos lo que necesitemos, recordando, eso sí, que cada uno de los puntos son aproximadamente 200 millones de euros. Y hagámoslo aprovechando el buen rating de Navarra, el máximo posible teniendo en cuenta el del Estado. Rating que no va a durar eternamente y que fue logrado gracias a que en la legislatura pasada se pusieron las cuentas en orden. Deuda que habrá que devolver y para ello habrá que tomar medidas especiales. Circunstancias excepcionales también requieren, sin duda, respuestas excepcionales,
porque evidentemente la fotografía no es la de febrero. Debemos recordar, además, los flagrantes datos referidos al fraude fiscal y la economía sumergida, hechos públicos el pasado año por la Universidad Pública. 5.740 millones de euros entre 2008 y 2016, media de 638 millones anuales. Ahí hay mucho que escarbar. La lucha contra esa lacra social debe ser más patente que nunca, pues lo defraudado en un solo año aliviaría en gran manera la merma de recaudación que vamos a sufrir. No olvido, desde luego, que nuestros ingresos se van a ver agraciados, tanto por los fondos que provengan del Estado, de esa partida de 16.000 millones, así como de fondos europeos. Repito que circunstancias excepcionales requieren también de respuestas excepcionales, y ahí la razón del segundo punto de nuestra moción, que insta a que el Gobierno presente en el plazo de un mes a esta Cámara un informe, repito, un estudio del impacto que podrían tener sobre nuestra economía la aplicación de medidas fiscales similares a las planteadas por organizaciones empresariales y por distintas entidades sociales en relación a la posibilidad de gravar, siquiera temporalmente, rentas altas, beneficios empresariales y grandes patrimonios no afectados de manera negativa como consecuencia de la actual crisis. Un estudio, vuelvo a insistir, acerca de medidas excepcionales. Reitero que deben perseguir que el esfuerzo de devolución recaiga en los que mejor están soportando la crisis, los que todavía generan beneficios y las mayores rentas. Ha habido variadas propuestas en tal sentido, a nivel estatal y también europeo, de toda índole y de origen diverso, desde sindicatos a organizaciones empresariales, pasando por otro tipo de entidades sociales. Incluso el gobernador del Banco de España se manifestaba en el sentido de hacer un pacto de Estado para poder estudiar una reforma fiscal, tal y como ha apuntado nuestra portavoz, la señora Barcos, en la primera moción de la sesión de hoy. Y de todas ellas se pueden recoger algunos aspectos que podrían suponer el denominador común de ese informe que solicitamos y del que destacamos dos puntos a tener en cuenta. Primero, se centraría en un recargo fiscal temporal y finalista durante un periodo de tiempo concreto. El estudio debería detallar el alcance, la cuantía y el plazo del recargo fiscal. Y segundo, debería afectar a todos los tributos, pero especialmente a los impuestos de patrimonio y sociedades y a las bases altas del IRPF. La progresividad debe ser su timón. Navarra no es una isla y necesitamos que paraísos fiscales, entre comillas, como Madrid, donde gobiernan ustedes, señorías de Navarra Suma, dejen de aprovecharse de su capitalidad y utilizarla para seguir reduciendo impuestos. Nuestro modelo consiste en una fiscalidad progresiva y redistributiva, y no entendemos el autogobierno como un modelo de subasta, donde compitamos con otros territorios en rebajar impuestos a los que más tienen. Servicios nórdicos con impuestos mínimos es imposible. La única alternativa son los recortes, como UPN y PP demostraron hace no tanto tiempo. Concluyo solicitando el apoyo a la moción, que incide tanto en la defensa de nuestro autogobierno a través de la inclusión en nuestro convenio de medidas fiscales sobrevenidas por la evolución hacia un modelo comercial globalizado, como en la búsqueda de posibles normas tributarias que ayuden a paliar la crisis económica. Eskerrik asko.